Hola chicas y chicos, con ustedes Silvana, espero que estén todos bien. Miren, hoy vamos a aprender a tejer este precioso punto calado. Lado derecho, lado revés. La muestra la tejí usando hilo bastante finito, es una mezcla de acrílico y mohair, usando agujas número 4. Aquí tejí 2 motivos a lo ancho, 1, 2, y 2 motivos a lo alto. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 22, son todos estos puntos, más 2 puntos del borde. A lo alto repetimos 24 vueltas. En las vueltas pares tejemos todos los puntos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés, como leer el diagrama. En las vueltas del lado del derecho son vueltas impares, tejemos todos los puntos hasta aquí. Después de tejer este punto al revés, vuelvo y repito todo de nuevo, o sea, repetimos estos 22 puntos. El diagrama lo dejo publicado en mi blog Silvana Team, como siempre. El link van a encontrar en la descripción de este video. Vamos a tejer ahora un motivo a lo ancho, un motivo a lo alto. Para eso voy a montar 24 puntos. Sobre las agujas tengo 24 puntos montados. Empezamos por la vuelta número 1, punto del borde, pasamos sin tejer, tejemos punto revés, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante del tejido, 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar, pasamos sobre la aguja izquierda y tejemos estos 2 puntos al derecho. Punto revés, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar atrás del tejido, tejemos 2 puntos al derecho y también tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar. Dos puntos al revés, lazada. Ahora tejemos disminución simple o 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Para eso pasamos un punto sin tejer. El siguiente punto tejemos al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, lazada, disminución simple, paso punto sin tejer, punto derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, tejemos en esta vuelta simplemente así, 2 puntos juntos, lazada, de nuevo 2 puntos juntos al derecho, lazada, punto revés. Miren, tejimos un motivo, lo repito las veces que sea necesario. Finalizamos la vuelta, punto del borde, tejemos al revés. En las vueltas pares o vueltas del lado del revés tejemos todos los puntos como se nos presentan. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. Lazada tejemos con el punto al revés. El punto que se nos presenta al revés, tejemos al revés. Y así en todas las vueltas pares. Revés. Lazada al revés, el punto que se presenta al derecho, tejemos al derecho. Fíjense de tejerlo por detrás este punto para que no sea punto cruzado. Quiero decir, tomamos el punto por detrás, no por delante, si no va a salir cruzado. Es muy importante seguir que los puntos no se crucen, por lo menos, bueno, en este motivo, ¿no? Derecho,
punto revés, revés, derecho, punto del borde, tejemos al revés. Tejemos vuelta número 3, punto del borde, paso sin tejer, tejemos punto revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Voy a cambiar la orientación de los puntos porque si lo tejemos ahora así de esta forma, el punto va a cruzar. Por eso los puntos tienen que ir posicionados de esta forma. 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada, derecho, lazada, disminución simple, dos puntos al derecho, 2 puntos al revés, derecho, lazada, disminución simple, lazada. Ahora tejemos 3 puntos juntos al derecho, 1, 2, 3, tomamos los puntos así por detrás, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de los puntos, lazada, derecho, revés, punto del borde. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 5, punto del borde, tejemos punto revés, derecho, cambio la orientación de los puntos, tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple, punto derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, lazada, disminución simple, derecho, cambiamos la orientación de los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos al derecho, revés, punto del borde. Vuelta número 7, tejemos punto revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, revés, punto del borde. Vamos a ver cómo tejer vuelta número 9, punto del borde, paso sin tejer, y tejemos 2 puntos juntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple, lazada, 2 puntos juntos al revés retorcido, tejemos, esta lazada queda aquí, tejemos 2 puntos juntos, tomamos los puntos por detrás,
los tejemos al revés. Punto revés, 4 puntos al derecho, revés, 4 puntos al derecho, punto revés, punto del borde. Vuelta número 11, punto del borde, tejemos punto revés, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos al revés, pasamos 2 puntos sobre una aguja auxiliar, dejamos estos puntos delante del tejido, 2 puntos al derecho, tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar, punto revés, pasamos 2 puntos sobre una aguja auxiliar atrás del tejido, 2 puntos al derecho y tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar. Punto revés, punto del borde. Vuelta número 13, tejemos punto revés, derecho, lazada, disminución simple, lazada, 3 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, revés, 4 puntos al derecho, revés, punto del borde. Vuelta número 15, tejemos punto revés, 2 puntos al derecho, lazada, disminución simple, derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, hacemos cruce de puntos igual que hicimos aquí, pero lo vamos a hacer sin la aguja auxiliar. Estos 2 puntos van delante del tejido y estos 2 puntos van por detrás. La aguja derecha, tomamos primero este tercer punto y cuarto, sacamos todos los puntos de la aguja y hacemos el cruce de puntos así, tejemos estos 4 puntos al derecho. Ustedes fíjense cómo es más fácil de ir cruzando los puntos, pero esa es una opción. Punto revés. Ahora necesito que estos 2 puntos van delante del tejido y estos primer punto y segundo por detrás. Cruzamos los puntos, tejemos 4 puntos al derecho, punto revés y punto del borde. Vuelta 17, tejemos punto revés, 3 puntos al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, lazada, 3 puntos al derecho,
2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, lazada, disminución simple, 2 puntos al derecho, revés, punto del borde. Vuelta 19, tejemos punto revés, 4 puntos al derecho, revés, 4 puntos al derecho, dos puntos al revés, derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple, derecho, revés, punto del borde. Como tejer vuelta número 21, punto del borde, punto revés, cruzamos los puntos. Primer punto y segundo punto van por delante del tejido. Tejemos 4 puntos al derecho, punto revés, y aquí punto número 3 y 4 van por delante, punto número 1 y 2 por detrás. Tejemos 4 puntos al derecho, dos puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, revés, punto del borde. Vuelta número 23, tejemos punto revés, 4 puntos al derecho, revés, 4 puntos al derecho, revés, 2 puntos juntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple, lazada, y tejemos 2 puntos juntos al revés, retorcido. Tomamos los puntos por detrás, punto del borde al revés. Tejimos un motivo a lo alto. Vuelta número 24, tejemos como se nos presentan los puntos, y vuelta número 25 repetimos este motivo desde la vuelta número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.